Bueno, pues saludo a nuestro amigo Eduardo Tapia, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en el capítulo Los Cabos. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Armando. Un gusto, como siempre. Oye, Eduardo, ¿qué opinas tú? Hoy en la mañana escuché a la secretaria del Trabajo, a esta alcalde, Luisa Alcalde, María Luisa Alcalde, creo que se llama, sobre una iniciativa que ya se estaba hablando sobre cómo regular aún más todo lo que es el sistema outsourcing, esta de las pagadoras, etcétera. Y no sé si vaya a ser esto un exceso de regulación o quizá pues una regulación que no sea la apropiada. ¿Qué riesgos puede tener intervenir en este asunto por parte del gobierno cuando ellos mismos son también usuarios de este sistema de las pagadoras del outsourcing, Eduardo? Así es, en efecto. Bueno, pues es parte de lo que ya se había venido gestando en cuanto a reformas de subcontratación de personal o subcontratación laboral desde 2012. Ahora están cerrando la pinza para evitar algunos abusos que efectivamente se han dado porque, por ejemplo, la gente que estaba siendo subcontratada no siempre se le estaba dando de alta en el IMSS, entonces había muchas irregularidades. Básicamente el sector manufacturero es el que tenía más contrataciones de este tipo, pero también aquí en Los Cabos, por ejemplo, el tema turístico tiene mucho de este tipo de empleo. Creo que ahí la idea detrás de esto, efectivamente regularlo, hay quizás algunos excesos, pero nuevamente es una cirugía con machete y no con bisturí como se necesita, porque son temas especializados, porque no todas las factureras son creadas iguales. Efectivamente es un servicio que se da, que bien la sustitución patronal, que eso es de fondo lo que se está queriendo evitar, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo X número de empleados y esos mismos son los que estoy dando de alta en el IMSS y tengo una serie de obligaciones, pero básicamente el día de hoy por la mañana ya la iniciativa que está en Cámara de Diputados, pues marcaba la subcontratación de personal en donde se está prohibiendo inclusive la subcontratación de personal para que una persona moral o física proporcione a otra, ¿no? Trabajadores. También las obras de servicios especializados se permiten en cierta ejecución, pero, por ejemplo, si una sociedad te está poniendo a disposición una serie de trabajadores y no está dentro del objeto social de esta empresa o de esta persona moral, bueno, pues no está siendo ya autorizado por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las agencias de colocación, Armando, podrán efectivamente intervenir en este proceso de contratación, pero vamos a decir en una manera muy acotada en reclutamiento, en entrenamiento, capacitación, pero en todos estos casos el intermediario se considerará patrón, porque ese finalmente ha sido el objetivo de estas regulaciones, pero las sanciones son muy severas, porque entonces se podría procesar por la gente que está usando estos servicios por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá la deducibilidad de impuestos y se pondrán multas a quienes incumplen. Entonces, es un poco el Estado mexicano tratando de cerrar la pinza con algunos abusos que no eran la generalidad, por supuesto, y que es un nicho de mercado que aquí en Los Cabos específicamente se había dado para darle salida a una serie de cumplimientos que, si bien estas empresas que estaban especializando en proporcionar a trabajadores, pues ahora con estas reformas, pues están ahora con este tema en entredicho, y creo que eso es lo riesgoso para la plaza, para Los Cabos. Aquí no hay tanto manufactura, pero sí hay tema de turismo, que estamos hablando de una zona que, si pasa esto, ya la Coparmex inclusive ya se pronunció, inclusive estaban diciendo que el gobierno no estaba cumpliendo sus obligaciones internacionales, porque cualquier reforma en materia laboral se tiene que consensar con los tres factores de la parte tripartita del trabajo, ¿no? Entonces, no lo consultaron con los patrones, las cámaras, ni de manera directa, ¿no? Con estas cámaras, y de alguna manera lo están tomando de manera individual, y eso es lo grave, Armando. Ahora, ¿qué es lo que puede afectar y qué puede beneficiar? O sea, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta iniciativa que pretenden ya presentarla muy pronto? Bueno, la ventaja evidentemente es que haya una mayor tributación fiscal por parte de los patrones que estarían ya recibiendo directamente vamos a decir, el empleo.
se alzaría el registro en el IMSS y así no habría manera de que un tercero que proporcione los trabajadores incumpla, ¿no? Porque obviamente ahí la idea es quitar estos intermediarios, entonces decir, bueno, como por ejemplo un Manpower que tiene miles y miles y miles de empleados teniendo esto, ¿y qué pasa si ellos no incumplen? Entonces ya tienen manera de irse directamente con la fuente de trabajo, con el patrón, y decir, bueno, señores, ustedes tienen X número de empleados en esta fuente de trabajo, por decir 80, pero nada más 2 están en el IMSS directamente como empleados, y entonces están extrapolando esto, diciendo, bueno, es que queremos evitar que no haya, que haya subregistro, vamos a decir, en el IMSS, que todo el mundo que esté trabajando tenga el tema de seguridad social, que está bien, o sea, finalmente esa es una parte importante, pero el hecho de decir, vamos a quitar la subcontratación, es muy grave, porque obviamente la desventaja es que se evita la especialización de ciertos trabajadores y el tema de la temporalidad. Porque aquí en Los Cabos, precisamente como destino turístico, se contratan se recontratan después porque son temporadas, ¿no? Exactamente, y ahí ese es el tema que la secretaria alcalde estaba como generalizando, diciendo es que había una práctica sostenida en donde había un despido masivo de trabajadores en diciembre de cada año y se recontrataba en enero. ¿Para qué? Para evitar una continuidad laboral en los derechos adquiridos, y entonces eso era como en la experiencia de lo que está marcando la Secretaría del Trabajo, diciendo, bueno, vamos a evitar esto con esta reforma, pero creo que si efectivamente hay algunos abusos, hay maneras de hacerlo ya con la reglamentación que existe, y no decir, ya no va a haber subcontratación. Finalmente, ¿qué probabilidades ves de que pase las iniciativas tal como las están presentando? Pues tenemos que Morena, que es la fracción legislativa que está presentando esto, pues tiene mayoría. Y no estamos hablando de un tema que requiere una mayoría calificada, entonces sí tiene buenas posibilidades. ¿Es trascendente el tema? ¿Tú consideras que es trascendente y que puede realmente tener repercusiones negativas en lugares turísticos como el nuestro? Yo digo que sí, Armando, porque el tema de la subcontratación hemos tenido buenas experiencias aquí en Los Cabos, y el evitar a toda costa esto porque hubo algunos abusos y generalizarlo eso es lo grave y sí va a tener repercusiones efectivamente. Javier, ¿algo que quieras comentar? Pues yo creo que coincido con Eduardo en lo general. Sí creo que esto se tiene que reglamentar, no prohibir. Hubo casos en los que sí, efectivamente, alguien trabajaba para mí y para efecto de, o sea, hablo para mí, no para mí, para la empresa, y a efecto de reducir mi carga de prestaciones, pues decía, mejor se la mando a una empresa de subcontratación, y esta empresa de subcontratación le pagaba menos que yo, aunque al final le pagaba a base de sistemas de cosa social. Hubo hasta empresas que había aquí que eran de Yucatán, que eran universales, únicas, o no sé, que las famosas cooperativas. O sea, que hubo excesos, los hubo. Pero la subcontratación es en todo el mundo. O sea, es una especialización. Casos como Manpower, la Batap, que es la que hace todo los limpieza de los bancos y de todo. Pues los bancos no contratan a la gente que le va a limpiar su banco, simplemente contratan una empresa que es especializada y hacen un contrato de prestación de servicios. El problema aquí, como siempre, fue que se abusó de esa parte de la ley y hoy están pagando justos por pecadores. De hecho, las pagadoras cuentan con un equipo de abogados muy avesados que garantizan pues defender cualquier problema, pero ahora no sé cómo vaya a estar. En fin, vamos a ver qué sucede en los próximos días y si esta ley pasa. ¿Algo quisieras concluir, Eduardo Tapia? Gracias, Armando. Pues efectivamente, como tiene buenas probabilidades de pasar esto, el hecho de prohibir una subcontratación de tajo sí arriesga el tema de la fuente laboral. Creo que se debe pensar de mejor manera regularlo, no prohibirlo, y estamos al pendientes en la barra de qué sucede en este ámbito aquí, sobre todo en Los Cabos y en el estado en general. Eduardo, hay una invitación, tienen un Zoom con la senadora, ¿no? Cuéntanos.
Sí, rápidamente. Sí, gracias, Armando. Tenemos una sesión Webex con la senadora Lupita Saldaña hoy a las 5 de la tarde. Va a hablar sobre aspectos energéticos en Baja California Sur. Están todos invitados en Facebook Live, lo vamos a estar transmitiendo en la página de la barra, que es Barra Mexicana de Abogados, BCS. Barra Mexicana de Abogados en Facebook, hoy a las 5 de la tarde. La senadora Lupita Saldaña hablando del tema de la energía. A ver si luego no tenemos más que ampliarlo ahora que viene Joe Biden, ¿no? Que pues él está por las energías limpias, ¿no? Así es, efectivamente. Creo que... ¿No? En fin. Sí. Gracias, Eduardo Tapia, presidente de la Barra de Abogados, en capítulo, la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Los Cabos.